Liberaciones de metano en los vertederos. El metano en la atmósfera puede ser un grave problema ambiental debido al elevado efecto invernadero, que es hasta 50 veces mayor que el dióxido de carbono. La producción de los metanos en el vertedero es un proceso biológico anaeróbico en el que se genera cuando los microorganismos se descomponen y generan materia orgánica en ausencia de dióxido de oxígeno. Las etapas del proceso son descomposición inicial, producción de gases intermedios, metanogénesis, que es el proceso de producción del metano como resultado del metabolismo anaeróbico de estos microorganismos, y por último la acumulación a la liberación. La estructura del metano es SH4, es una tetaédrica con un átomo de carbono en el centro unido a 4 átomos de hidrógeno. Este es un enlace que tiene 4 covalentes simples. Su reacción química, la principal, es la combustión completa. En esta reacción, reacciona una molécula de metano y una de oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Esta reacción es exotérmica y va a producir calor en ella. Estas reacciones químicas tienen que estar ajustadas con los mismos números de átomos en los reactivos de cada elemento y en los productos. Bueno, yo investigué sobre la emisión de metano de los sedimentos del manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este es un manglar en donde hay muchas personas a su alrededor, es una fuente de consumo de muchos aldeanos. En esta investigación se enfocaron en que los humedales suelen concentrar bastante metano en sus sedimentos, sobre todo por las altas temperaturas. Normalmente la concentración de metano allí era un poco más baja que la de los compuestos nitrogenosos, como el nitrógeno. Y esto daba a entender de que el consumo del agua en este lugar no era tan apta para el consumo humano porque puede generar daños bastante graves, entre ellos producir cáncer. El metano en el manglar puede producir el compuesto, la etapa del proceso que se llama oxidación. Y esta etapa tiene dos. Lo que es la oxidación completa, que da a entender que no tiene suficiente oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Y la incompleta, en el que el metano puede llegar a la formación de monóxido de carbono y otros compuestos que contienen el carbono. Bueno, el metano puede ocurrir por medio de compuestos nitrogenosos que se dan una oxidación incompleta del metano, y esto puede llevar a la formación de monóxido de carbono. Y esta reacción típicamente ocurre bajo las condiciones en donde, donde hay suministros de oxígeno limitados. La reacción química utilizada es la del monóxido de carbono, que es dos átomos de carbón más 3 de oxígeno y 2 de carbono más 4 de hidrógeno y más calor. Bueno, hola, mi nombre es Elin Yaciana Trujillo Méndez y voy a explicar un proceso que es muy importante dentro del ciclo del carbono y del cambio climático, que es la liberación del metano en cultivos de arroz. Desde el punto de vista ambiental, el cultivo de arroz es una de las principales fuentes agrícolas de emisión de metano, ya que es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono, como ya lo mencionaba la compañera Karen. Esto ocurre porque los campos de arroz permanecen inundados la mayor parte del ciclo agrícola, lo que impide la entrada de oxígeno al suelo y genera un ambiente anaerobio. Bueno, en estas condiciones, los microorganismos llamados arqueas metanogénicas, descomponen la materia orgánica y producen metano y dióxido de carbono. Este gas se libera a la atmósfera a través de las burbujas del agua o por los tallos del arroz, contribuyendo al calentamiento global. Es una problemática relevante porque la agricultura es esencial para la alimentación, pero también genera emisiones que afectan el equilibrio climático. Esto se compone de unas etapas, las etapas del proceso. Son 3 fases principales. La primera es la hidrólisis, que es cuando la materia orgánica del suelo se descompone en unos compuestos más simples. Luego sigue la acidogénesis o acetogénesis, que es donde esos compuestos simples que se crearon en la hidrólisis se transforman en ácidos grasos, hidrógeno y dióxido de carbono, para que finalmente las arqueas metanogénicas tomen esos productos y los conviertan en metano y CO2. Este conjunto de reacciones biológicas se conoce como metanogénesis. En cuanto a su estructura química, ya lo mencionábamos, el metano es un alcano simple y está formado por un átomo de carbono enlazado de manera covalente a 4 átomos de hidrógeno con enlaces sencillos y simétricos. Esta simetría hace que la molécula tenga una forma tetraédrica y sea no polar, lo que significa que es estable y no se disuelve fácilmente en el agua. A pesar de su sencillez, el metano juega un papel clave en los ciclos biogeoquímicos del planeta y en la formación natural de gases de efecto invernadero. En cuanto a la reacción química, el metano se genera a través de un proceso llamado fermentación anaerobia o metanogénesis, que la mencionaba en las fases anteriores, lo que se lleva a cabo por las arqueas metanogénicas. En este proceso, el ácido acético se transforma en metano y dióxido de carbono según la siguiente ecuación. El ácido acético, que es CH3COOH, se transforma en metano, que es CH4, y dióxido de carbono, que es CO2. Esta reacción no implica combustión, sino una producción biológica del gas en ausencia de oxígeno, que es típica en ambientes inundados como los arrozales. Sobre las liberaciones de metano en ecosistema anótico.
El metano se genera en ecosistemas sin oxígenos, con humedales, pantanos y vertederos, donde la materia orgánica se descompone de forma anaerobia. En ese proceso intervienen microorganismos llamados arqueas metagénicas que transforman los desechos orgánicos en metano y dióxido de carbono. En estos lugares, como los pantanos, humedales y vertederos, no hay oxígeno y por eso es cierto que los microorganismos llamados arqueas metanogénicas descomponen la materia orgánica y liberan el metano. Este proceso se conoce como metagénesis y ocurre naturalmente en condiciones anaerobias. El metano que se produce puede salir a la atmósfera en forma de burbujas o disolverse en el agua, contribuyendo al efecto invernadero y al calentamiento global. El metano. Agregar algo a la estructura del metano es tetraédrica con un átomo de carbono en el centro unido a 4 átomos de hidrógeno mediante enlaces covalentes simples. Cada enlace se forma cuando el carbono comparte un electrón con cada hidrógeno, logrando una configuración estable. Tipo de enlace, 4 enlaces de sigma covalentes simples. Ángulo entre los enlaces aproximadamente 109,5 grados. Fórmula molecular CH4. Reacción química. La principal reacción química del metano es la combustión, proceso en el cual el metano CH4 reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono y agua. Esta reacción libera una gran cantidad de energía en forma de calor, por lo que se considera una reacción exotérmica. Su ecuación química balanceada es CH4 más 2O2 igual a CO2 más 2H2 más energía. Nuestra postura grupal, en este trabajo encontramos varias similitudes y diferencias. Las similitudes todas tienen como eje principal los ecosistemas anóxicos, donde las liberaciones del metano contribuyen a los flujos globales de gases de efecto invernadero. Estos gases se generan por la ausencia de oxígeno en el suelo o en el agua, y estas zonas lo que permite es la actividad de microorganismos metanogénicos encargados de descomponer la materia orgánica y liberar metánico a la atmósfera. Esta descomposición se genera de manera anaerobia. En las diferencias vemos 3 grandes. La primera es vertederos por descomposición de residuos orgánicos sin oxígeno, una liberación artificial causada por la acumulación de desechos. La segunda, los humedales y los arrozales. Generan metano de forma natural por la descomposición de materias orgánicas, algas, hojas, ramas, peces. El aumento de la temperatura eleva la liberación de metano. 3. Los humedales emiten metano y óxido nitroso. El óxido nitroso es mucho más potente que el óxido de carbono y permanece en la atmósfera 114 años. Beneficios. Genera energía de motores térmicos o incluso purificado e inyectado a la red de gas natural. Estrategias de mitigación. Bueno, encontramos que administrar el manejo del metano con la correcta clasificación de residuos, compostaje y separación antes de llegar a los vertederos, y también implementar políticas y tecnologías, cambios en el comportamiento individual para reducir estas emisiones y sus impactos.